Buenas tardes, soy la doctora Yolanda Cortés Aguilar, soy endoscopista y con especialidad en neurogastroenterología, con particular interés, que es a lo que me dedico, al diagnóstico, vigilancia y tratamiento de enfermedades autoinmunes que afectan el tracto digestivo, en particular la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Y quiero platicarles algo en relación a los procedimientos endoscópicos, a la endoscopía en la era de la pandemia del COVID-19. Como bien sabemos, una vez que la OMS declara a esta enfermedad como una pandemia, la práctica de la medicina y la práctica de los procedimientos endoscópicos de la endoscopía han cambiado sustancialmente. Se han realizado consensos por todas las sociedades para evaluación del riesgo de estos pacientes antes de la endoscopía. Se han hecho clasificaciones o triage o selección de pacientes que sí ameritan realización de una endoscopía y los que requieren diferimiento de esta. En general, la práctica de la endoscopía debe considerar todos aquellos procedimientos de prevención, control y evaluación de las medidas de infección para protección de pacientes y de médicos. A la vez, la práctica de la endoscopia ha cambiado porque se ha establecido un entrenamiento especial para establecer las medidas de protección y establecer todas aquellas estrategias para todos los servicios de endoscopía para prevenir infección durante la pandemia y posterior a la pandemia. En este sentido, los procedimientos endoscópicos se han clasificado como urgentes, semiurgentes y electivos. En general, los procedimientos endoscópicos urgentes son los que más estamos realizando. Estamos haciendo diferimiento de muchos procedimientos endoscópicos que no sean urgentes o no sean necesarios, tanto en la práctica médica privada como en la institucional. En general, las recomendaciones para, el screening o la selección de los pacientes antes de la endoscopía deben de incluir, primero, que clínicamente no presenten fiebre. 2, que no tengan tos y por supuesto se habla de una probable dificultad respiratoria. Además de esto, dentro de la historia clínica deben contemplarse aspectos como viajes de ellos, de los pacientes o de los familiares. Deben de contemplarse también contactos y la actividad del paciente, porque dependiendo de la actividad puede estar el número de contactos. Y de aquí, de esta selección del paciente en condiciones ideales, es que esto se les realice la prueba del coronavirus. No todo se puede hacer porque sabemos que no es fácilmente accesible en nuestro medio. Y después de esto, se toman dos decisiones. Uno, que el paciente se vaya a lo que llamamos el confinamiento, se va a su casa y se espera, o bien aquel paciente que requiere algún procedimiento endoscópico urgente, ya se le realiza. Las características virus y su transmisión porque es un virus altamente contagioso, hacen que la endoscopía sea una fuente muy importante de contaminación, una ruta, y por tanto todas las endoscopías son y deben considerarse como generadores de aerosoles. Los aerosoles son todas aquellas secreciones que pueden contaminar a un paciente y que pueden contaminar al personal. Además de esto, estos aerosoles contaminan materiales como plástico, como vidrio, y para ello ya se han hecho estudios. Esto se le llama fomites. El virus vive dependiendo del material determinado número de horas, determinado número de días. Por eso es que se recomienda que todas las superficies sean desinfectadas antes, durante y posterior a los procedimientos. Estos aerosoles se van a presentar más durante la realización de una endoscopía alta y de una colonoscopía. Y dentro de estos dos procedimientos, la endoscopía es el que presenta más riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque el endoscopista estamos más en contacto con el paciente. Durante la endoscopía, con un paciente sedado y uno no sedado, el paciente puede presentar arqueo, presenta salida de secreción por la boca. Y durante la colonoscopía, los pacientes presentan salida de la secreción del ano con contaminación de heces fecales. Ya se ha encontrado el virus en el contenido fecal o el mismo líquido con el cual realizamos el lavado durante esta colonoscopía, y el líquido está mezclado de heces y esto es lo que contamina, ¿no? Los pacientes también pueden arrojar
flatus, que les llamamos, o gases, que también pueden contener una proporción nada despreciable del virus. ¿Cómo vamos a prevenir la exposición al COVID-19 durante un procedimiento endoscópico? Bueno, primero, los procedimientos endoscópicos que no sean esenciales deben de cancelarse, deben de diferirse. Hay pacientes que no entienden esta situación, pero creo que es importante explicarles y finalmente pues el beneficio es para médico, paciente y familiar. Hay dos situaciones en donde los pacientes se les puede hacer una endoscopia, una colonoscopia, pacientes que ya tengan diagnóstico, por ejemplo, de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, que de pronto, de por sí ya los tenemos en vigilancia durante mucho tiempo, ya estamos evaluándolos en función al tratamiento que tienen, ya los tenemos, digamos, perfilados para un mal pronóstico, porque no puede aparecer una complicación de la noche a la mañana, en particular del tipo de cáncer. En este contexto, los pacientes en los cuales se desarrolla un dolor abdominal, así digamos de tipo obstructivo, en donde ese paciente ya lo estaríamos estudiando para descartar la posibilidad de un cáncer, o a lo mejor ya lo teníamos digamos perfilado para que enviarlo a cirugía, desarrolla estos síntomas agudos, y entonces en ese momento, dependiendo de la gravedad del síntoma agudo, es que podemos realizarle un procedimiento endoscópico. Pero en general, los procedimientos endoscópicos solamente son de urgencia. Uno, si se trata de pacientes con enfermedad de Crohn, que tengan, por ejemplo, alguna fístula anal, perianal, que se abscede, tenga un absceso, entonces eso sí, se le puede y se le debe de hacer el procedimiento endoscópico, que en general se recomienda que sea una rectosigmoidoscopía. Se observa que hay un absceso, se hace la interconsulta al cirujano de colo o el proctólogo o colorectal, y ellos son los que hacen el tratamiento específico, que generalmente es quirúrgico. Cuando se trata de un paciente que ya tiene diagnóstico o un nuevo diagnóstico de colitis ulcerativa que desarrolla dolor agudo o principalmente sangrado, igual manera se hace una rectosigmoidoscopía para hacer el diagnóstico. Es un nuevo diagnóstico. Entonces, en este contexto tenemos estos escenarios clínicos que sí debe de realizarse un procedimiento endoscópico. ¿Cómo se va a manejar esta urgencia durante la pandemia? Como les dije, principalmente es confirmar un nuevo diagnóstico, confirmar una activación severa aguda de la enfermedad con una rectosigmoidoscopía, y algunos pacientes, que son los menos, que pueden tener cambios en las pruebas de funcionamiento hepático o clínicamente llegan a ponerse amarillos, lo cual se denomina ictericia. Entonces estos pacientes deben ser analizados desde otro punto de vista para excluir alguna complicación extraintestinal, que en general no nos ha sucedido, pero así sugieren las guías. Actualmente ya se está hablando del endoscopista en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué motivo? Porque el endoscopista en enfermedad inflamatoria intestinal tiene la capacidad de hacer un diagnóstico, en un cuadro agudo, severo, grave, hacer un diagnóstico con las medidas adecuadas para prevenir complicaciones como perforación, y en términos de la pandemia hacer procedimientos rápidos que solamente, pues como les acabo de decir, hagan el diagnóstico y excluyamos enfermedades en un paciente que ya tiene el diagnóstico preestablecido, enfermedades como infecciosas, que son enfermedades concomitantes o asociadas al padecimiento de base. Y por otro lado, utilizar el endoscopista en enfermedad inflamatoria intestinal debe de tener la capacidad de utilizar otras herramientas que no son invasivas para poder lograr un diagnóstico. Existen otros métodos, como por ejemplo la endoscopia con cápsula, que ya se ha sugerido en algunos centros para hacer el diagnóstico o vigilancia en cuadros de agudización. En general, las medidas que se sugieren para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son las mismas que sugiere la Organización Mundial de Gastro. Pacientes que tienen quizá un poco mayor riesgo son los pacientes que usan esteroides. Cuando inició la pandemia, muchos de nosotros teníamos pacientes con inicio de esteroides para inducir una remisión, desinflamar por un tiempo corto.
o bien algunos pacientes que también se automedicaron o pacientes que no saben manejar, no conocen a qué médico acudir. Desafortunadamente hay médicos que utilizan de manera indiscriminadamente los esteroides y pues bueno, este es un contexto de pacientes que sí los colocan en cierto riesgo. Para aquellos pacientes que ya están bajo una terapia, digamos, de tipo inmunomoduladora como azathioprina, o pacientes que tienen algún otro tipo de medicamentos como un anti-TNF, estos pacientes, dependiendo de las comorbilidades, pueden tener un mayor riesgo de adquirir la infección por coronavirus, pero en general no se recomienda ni suspender este tipo de medicamentos y lo que se recomienda es evaluar en cada paciente el riesgo particular de ellos para adquirir la infección del coronavirus. Y pues bueno, aquí me quedo a la orden para cualquier duda o comentario en relación al Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que es el 19 de mayo. Lo que pretendemos hacer es que la población tenga conocimiento de la enfermedad. Esta pandemia ha cambiado mucho, como les mencioné al principio, la forma de abordar al paciente, la forma de tratar a los pacientes. Y bueno, no creo que todos estamos aprendiendo, el mundo entero está aprendiendo, la comunidad entera está aprendiendo, las gentes que son los top, digamos, de la enfermedad inflamatoria intestinal a nivel mundial también están aprendiendo, nos están enseñando a nosotros. Entonces, pues creo que es un buen momento para decirles a los pacientes que primero no suspendan sus tratamientos, dos, si tienen alguna duda o algún temor, se acerquen con su médico especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, se acerquen con su médico especialista en endoscopía que maneja la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias, buenas noches y los mejores deseos para todos.